Hola, ¿me confirman si me escuchan bien, por favor? Sí, doctor, se escucha, Se tranquilo. escucha, doctor. Ok, muy buenas tardes a todos. Por haber llegado hasta esta etapa. Creo que es una etapa muy interesante a la que van a entrar. También agradecer al doctor, al director de la carrera por invitarme a participar. Algo pequeño que les voy a compartir, pero creo que es muy importante, así que les pido total atención y si tienen para apuntar, también es importante que tengan para apuntar. Voy a hablar de la vía aérea en áreas críticas. ¿Cuáles son las áreas críticas en el hospital? Básicamente son la emergencia y la unidad de terapia intensiva, lo que se conoce como UCI. UCI significa unidad de cuidados intensivos. Y la emergencia tiene una unidad que se llama de reanimación, que se llama trauma shock, es donde ocurren todo el manejo del paciente que llega en mal estado al hospital. Y una vez estabilizado pasa a la unidad de terapia intensiva, a la unidad de cuidados intensivos para su manejo posterior. Esto no quiere decir que dentro del hospital, en sala de internación, no hayan pacientes graves y críticos. Normalmente los pacientes se descompensan y en las salas de internación de cualquier servicio, ya sea de cirugía, ya sea de medicina interna, neumología, cardiología, en cualquier unidad, los pacientes se descompensan. También los pacientes operados, que están siendo operados, se descompensan mientras están realizando su cirugía. Entonces, son áreas donde hay pacientes críticos y que necesitan manejo avanzado. Y el manejo, muchas veces, el primero que ve al paciente no es el médico especialista. El médico especialista viene después. Normalmente, casi en todas las circunstancias, el primero que ve al paciente es la enfermera. Y después de la enfermera ve el interno de medicina. Y después del interno de medicina ya ven los residentes, y los residentes llaman al especialista. Normalmente en los hospitales los residentes son los que toman conducta con los pacientes, empezando por el R1, R2, R3, R4, hasta R5. En mi caso, nosotros somos de 4 años hasta el R4, ¿no? Y luego viene el jefe a ver si todo ha sido resuelto de manera favorable o no. Entonces, el hospital está lleno de áreas críticas, 2 específicas, la emergencia y la unidad de cuidados intensivos UCI, pero eso no quiere decir que en cualquier unidad puede haber algún evento adverso. Y como que les puedo decir que ustedes van a estar rodeados de monitores tanto en sala como en emergencia, como en UCI, y en estos monitores, como verán, siempre ustedes tienen que ver que el color verde a nivel internacional está relacionado con la frecuencia cardíaca y acá vemos una bradicardia. Esta bradicardia nos tiene que llamar la atención a todos, ¿no? Esto puede ser por múltiples causas. Uno, el paciente está hipoperfundido porque hay presión baja de 71/35 con una TAM de 49. Estos mismos colores los van a encontrar en todos los monitores a nivel mundial y la disposición de los mismos es igual en todos, ¿no? Entonces tenemos una bradicardia que nos está diciendo que el paciente está bradicárdico. Doctor, disculpe, creo que no cambió de diapositiva. Sigue en la primera, que es la presentación. A ver, Vía aérea. ahora, Sigue en la misma diapositiva, doctor. Vía aérea, o sea, la primera diapositiva, es la presentación. sí, no sé qué pasa. Sí, no cambió. Yo acá estoy cambiando. A ver, voy a salir. Para ahora, sigue igual.
No está proyectando nada, doctor, ahorita. Ahora, Ahora sí, doctor, ya cambia, ahora sí. Muchas gracias. ok. Entonces, como le decía, ustedes van a estar rodeados de monitores en el hospital y estos monitores tienen una nomenclatura internacional, o sea que todos son iguales. Esta frecuencia cardíaca, como verán acá, está de 46, menos de 60, esto marca una bradicardia. Y esta bradicardia está acompañada de hemodinámica inestable, o sea que esta bradicardia tiene repercusión hemodinámica. ¿Por qué? Porque la presión sistólica está en 71 y la presión diastólica está en 35 con una TAM de 49. Esta TAM tiene que llegar a 65 para decir que un paciente está estable, entonces está inestable con bradicardia. Sin embargo, la saturación de oxígeno, que está representada por esta curva de pulsoximetría, está del 98% de saturación. Recordarán que los monitores tienen memoria, así que podemos saber exactamente la hora en la cual el paciente tenía qué presión. Entonces, a veces uno tiende a inventarse las frecuencias y las presiones, pero los monitores todos tienen memoria, tanto en sala de urgencias como en la UCI y en algunos casos el monitoreo que se lleva a pacientes en sala de internación. También hay que tomar en cuenta que todos los pacientes inestables hemodinámicamente, inestables en la respiración, inestables en la frecuencia cardíaca, se les debe realizar una gasometría arterial, porque esta repercusión hemodinámica de la frecuencia, de la presión, de la saturación, puede estar causa en la gasometría arterial. Y nosotros rápidamente sabemos la nomenclatura del pH, el CO2, la PO2, el bicarbonato, el exceso de base y la saturación. Podemos establecer que una PO2 de 57 acá en el resultado nos dice francamente que está muy lejos de 85, que sería la base de lo normal, u 80 en algunas literaturas, pero está de 57. Una PO2 de 57 rápidamente nos ayuda a establecer que esto se trata de una hipoxemia, ¿no? Está hipóxico el paciente. Llamativo acá es que hay falla respiratoria, pero no hay descompensación en el CO2, porque si el paciente está con hipoxemia, rápidamente el pulmón trata de mejorar esta situación hiperventilando el pulmón, haciendo que la frecuencia respiratoria aumente, a eso le llamamos taquipnea, y debería estar el CO2 más bajo, hasta 20 o 21, pero está en 36, ¿no? Tampoco el problema es acidosis, porque miren que el bicarbonato está en 21, a veces podemos pensar que puede tener algo metabólico infeccioso y esto puede ser 21.3, no es muy llamativo para decir que hay acidosis, el 21-22 es lo normal del bicarbonato y un exceso de bases negativo de -3 leve, porque cuando hablamos de exceso de bases negativa quiere decir que aquí está -3, o sea, hay -3 de sal, una sal es una base y una molécula de sal se acompaña con 2 moléculas de agua, entonces podemos decir que estaría un poquito disminuido en el exceso de bases, ¿no? Cuando un paciente está re mal, este exceso de bases puede ir hasta -15 y -20, estaría re mal el paciente. Básicamente esto es, esto es algo que debemos ver, la gasometría es otra cosa que debemos ver, y algunas veces los pacientes nos llegan así como este joven, que rápidamente ustedes deben saber ya seguro los ojos de mapache. Esto es muy frecuente en trauma de capota, son signos que están presentes en traumatismo craneoencefálico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Falla hemodinámica, falla respiratoria y falla neurológica son indicaciones de intubación, ¿ya? Les puede llegar un paciente con presión de 60-30, muy inestable, bradicárdico o taquicárdico, con saturación de 60, de 50, como en el COVID llegaban saturando 46, 47, a veces 60, 70, y nosotros teníamos que intubar inmediatamente porque esos pacientes iban a hacer paro respiratorio. Recuerden que un paciente puede aguantar estar taquipnéico unas horas,
tal vez un día, ¿no? Porque nuestro músculo esquelético que tenemos en los músculos intercostales y el poderoso músculo del diafragma es un músculo esquelético, no es un músculo especializado. Por ende, tarde o temprano se va a cansar. O sea, que acá me diga alguien que va al gimnasio toda la noche y está haciendo pesas, no, no es así. El músculo se estresa y tarde o temprano deja de funcionar. Lo mismo sucede en un paciente taquineico que está usando musculatura accesoria, que está haciendo que el diafragma se contraiga con más frecuencia. Ese músculo tarde o temprano se va a estresar y va a hacer un paro respiratorio cualquier rato y eso va a ser seguido de un paro cardíaco. Y el otro paciente es el paciente con estado inconsciente, con pérdida del estado de conciencia. Este paciente tiene un trauma de cráneo, tiene fractura de base de cráneo, seguramente debe tener un hematoma intracerebral o mínimo un hematoma subdural, epidural, y seguramente no responde al estímulo doloroso y tarde o temprano, si se ha comido un chicharrón en la mañana o un fricase, va a broncoaspirar. Y ya no va a estar solo mal la cabeza, sino también va a estar mal el pulmón porque se va a broncoaspirar y va a ser un distrés respiratorio por broncoaspiración, lo que llaman los neumólogos neumonitis química, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Asegurar la vía aérea. ¿Para qué? Asegurar la vía aérea para poder, en caso de que el paciente lo requiera o haga un paro, tener una vía lista para poder administrar oxígeno y hacer las respiraciones. En el caso de la gasometría, cuando nosotros vemos una acidosis metabólica con pH 6,9, con bicarbonato de 2 o de 4, con exceso de base de menos 20, con PO2 bajísima, también nos da una advertencia de que tenemos que estar listos para intubar al paciente. Y cuando el paciente está neurológicamente mal, como en este caso, también. ¿Cuál es otro evento que podemos ver nosotros? Un evento fácil de ver es las meningitis, ¿no? Los pacientes con meningitis hacen deterioro neurológico. Yo sé que hemos aprendido en neurología y en semiología lo que es el signo, la triada, ¿no? Kearney, Brusinski y la triada de cefalea, rigidez de nuca, ¿no? Pero eso ya ahora en su parte práctica que ustedes van a llevar, eso sale a un lado. Ahora ustedes tienen que reconocer pacientes que están bien mal y pacientes que todavía tienen chances de cambiar su situación. Y en este caso, pues no hay una situación que nos pueda hacer cambiar, ¿no? También hay que hablar de la infección grave, ¿no? Si bien la terminología actual no hay sepsis grave, pero sí conocen sepsis. Y sepsis nos habla de falla multiorgánica más foco infeccioso. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un paciente con pie diabético que está infectado, que nunca viene al hospital y a última hora, cuando ya se siente muy mal, el paciente viene al hospital con su pie diabético infectado, pero tiene deterioro neurológico, falla respiratoria, insuficiencia renal, tiene coagulopatía, tiene bilirrubinas elevadas. Ese es un paciente que ya con infección grave que se ha diseminado a todos los órganos y está provocando una falla multiorgánica, ¿no? ¿Cómo reconocemos a estos pacientes? Uno, CIRS. CIRS fue creado en 1991 para reconocer a los pacientes con infección grave. Ahora la terminología es diferente, han salido nuevas guías en 2021 y el año pasado salió una reforma, pero eso es tema de otra charla. Pero por lo que nosotros tenemos que saber es CIRS. CIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esto habla de temperatura mayor a 38 o hipotermia, habla de frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, o representar la gasometría con hiperventilación con menor a 32 de CO2. Leucocitosis mayor a 12 y leucopenia menor a 4000 con 10% de formas inmaduras. Entonces, antes, cuando queríamos definir sepsis, decíamos, sepsis es CIRS más una sospecha o evidencia clínica de infección. Evidencia clínica de infección, ¿qué puede ser? Un absceso intraabdominal, un absceso hepático, una neumonía, un absceso pulmonar, meningitis, más síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Hoy en día tal vez no está validado, pero sí nos da una advertencia de lo que tu paciente puede tener. Así que cuando estés en sala, porque todos los médicos debemos constituirnos en centinelas de la sepsis, como antes llaman los anestesiólogos centinelas del dolor, todos los médicos debemos constituirnos en centinelas de la sepsis. Entonces, ver a un paciente febril, ver a un paciente taquicárdico, ver a un paciente taquipneico, ver a un paciente con leucocitosis, y que tenga 2 de estos o más,
nos debe hacer sospechar de que el paciente probablemente está entrando en un foco séptico, que está entrando en sepsis. Además de ello, si el paciente tiene un foco infeccioso, lo más probable es que este paciente sí esté séptico y el motivo y la causa sea el foco séptico. A veces tenemos apendicitis en la emergencia que los cirujanos no operan porque no están seguros del diagnóstico y hasta una tomografía le piden para poder operar. Y ese paciente hace plastrón apendicular, se revienta el apéndice, hace peritonitis apendicular y muy rápidamente, si tiene una comorbilidad o tiene un factor inmunológico, hacen sepsis. Y esos pacientes deben ser reconocidos en la sala, deben ser reconocidos en el manejo para que puedan tener su tratamiento oportuno. En sepsis, si no reconoces la sepsis, cada hora es un 6% de mortalidad elevada. Por eso muchos pacientes se mueren en la emergencia o suben muy tarde a unidad de cuidados intensivos para poder ser tratados y ya es muy tarde. Cuando dicen murió en la emergencia, murió en el hospital, una gran parte de esos pacientes pudieron ser salvados, pero no fueron salvados porque no se reconoció la patología al inicio. ¿Dónde se reconoce la patología? En la emergencia. Si no se reconoció en la emergencia, tiene que reconocerse en sala. Y si no se logra contener en sala, pues tendría que resolverse en la unidad de cuidados intensivos. Y ahí a veces llegan muy tarde para su tratamiento y su resolución. Entonces vamos a definir el shock séptico. Un shock es una hipotensión inducida por la sepsis, por un foco infeccioso, que no responde a una resucitación adecuada de líquidos, porque ustedes recuerden que cuando un paciente está infectado, quiere decir que está con sepsis febril, completamente deshidratado, depletado en su volumen, las venas están depletadas, están con poco líquido, entonces se le hace una perfusión de líquidos, y si a pesar de eso está hipotenso, se declara shock. ¿Y cuáles son los signos de shock? Acidosis láctica, si nosotros medimos lactato, y vemos un lactato mayor a 2, el paciente está con acidosis láctica. Si el paciente no orina, si tu paciente tiene oliguria o tiene orinas muy concentradas en poca cantidad, el paciente está séptico. Y lo más común, alteración del estado de conciencia. Mis alumnos se hacían la burla de mí porque yo les decía, cuando un paciente llega a la emergencia, no llega pues, doctor, buen día, tengo neumonía, no llega así, llega en camilla, respirando mal y hablando incoherencias o palabras incomprensibles o no hablando. Tu paciente va a llegar completamente hipoperfundido, va a llegar letárgico, somnoliento y no poder hablar. Entonces, ya va una de lo que te estoy diciendo. A eso le ponen una sonda y no sale orina, o la orina está muy concentrada. No me digan colúrica, porque colúrica es cuando hay falla hepática, ¿no? En la bilirrubina, orina colúrica le dicen. La orina colúrica tiene que ver con bilirrubina, pero la orina concentrada tiene que ver con falla renal. Y la acidosis láctica, porque seguramente cuando llegue el paciente le van a tomar una gasometría y el paciente va a salir con una acidosis láctica con el lactato mayor a 2. Hoy en día, como dato extra les digo, salió un estudio, que es un estudio de un chileno que a nivel mundial es un boom, sobre el llenado capilar. Y demostraron, bueno, porque ya hay 2 estudios y el segundo que salió hace un mes, dice que el llenado capilar es igual que el lactato. Entonces, insta a todos a usar el llenado capilar como medida para ver perfusión capilar, ver la perfusión. ¿Cómo se hace? Se coloca un portaobjeto en la punta del dedo, acá, en el dedo gordo, y se cuenta hasta 10 y se suelta. Si esto es mayor a 3 segundos, pues está hipoperfundido. Si es menos, pues está normal. Y esto dice que reemplaza el lactato, ¿no? Entonces es algo muy bueno, no costoso, se necesita un portaobjeto nada más para poder hacerlo y ver si el paciente está perfundido o no, ya sea tu paciente en sala, en unidad de cuidados intensivos o en emergencia. Y la otra escala que fue creada para intensivistas hace muchos años, pero que actualmente lo ocupan en emergencia, también lo ocupan en sala, es la escala SOFA, ¿no? Muchos lo han ocupado, es como la escala Glasgow. La escala Glasgow no fue creada para todo. La escala Glasgow fue creada para el paciente politraumatizado.
Para el paciente con trauma de cráneo se usaba la escala Glasgow, pero la escala Glasgow lo usamos para todo prácticamente. ¿Por qué? Porque es algo muy bueno para poder predecir si el paciente, para poder predecir cómo está el estado neurológico del paciente. Entonces, cuando hablamos de SOFA, hablamos de falla orgánica. Y esta falla orgánica nos hace predecir qué tan mal está el paciente y cuál es la probabilidad en que pueda fallecer. Lo primero que evaluamos es la respiración a través de la PAFI, que es a través de una gasometría y la oxigenación del paciente. O sea que la respiración está comprometida en el SOFA. Se evalúa la respiración. Se evalúa la coagulación, porque recuerden, ante una permeabilidad con rotura del endotelio, las plaquetas van a ir a hacer su trabajo, que es el tapón plaquetario, y el consumo de plaquetas va a estar disminuido y por ende la coagulación va a estar alterada con disminución de plaquetas. Y también la infección provoca falla hepática, y esto está representado por las bilirrubinas. Y como estamos hablando de infección, la infección provoca sepsis, la sepsis provoca shock, y esto está reflejado a través de la presión arterial, con la presión arterial media. Y recuerden que la presión arterial media óptima es arriba de 65 y por debajo de 85, esa es la presión media que tú debes buscar en tu paciente. Porque ustedes van a hacer grandes medidores de la presión arterial, donde les van a dejar tensiogramas o control de la presión cada hora, cada 6 horas, cada 4 horas. Y ustedes deben entender que la presión media es arriba de 65, ¿no? Siempre de los siempre de los siempre. Esa presión, arriba de 65, va a hacer que tu paciente orine, va a hacer que el cerebro esté perfundido y no va a estar el paciente somnoliento, ¿no? En la escala de Glasgow, a través del sistema nervioso central, igual como un Glasgow de 15 óptimo para el sistema nervioso central, y la creatinina, que es la parte renal, que va a estar valorado como 1 de normal, o hasta 1.2 si quieren, y de ahí va a ir bajando o subiendo hasta mayor de 5 para ver un paciente con insuficiencia renal. Y uno más, el Q-SOFA, que esto tiene recién, debe tener unos 10 años por lo menos el Q-SOFA. Fue creado para uso en sala de internación. Si tú tienes tu paciente que el estado de conciencia era bueno ayer, en la visita de ayer, si la presión arterial tenía una presión sistólica normal de 110 y la respiración estaba bien, pues si tiene 2 de estas o más, probablemente el paciente esté en sepsis. Este Q-SOFA fue hecho para la sala. Entonces, en tu paciente en sala, ¿qué tienes que hacer? Ver el estado de conciencia todos los días a tu paciente. Si ha deteriorado, tienes que documentarlo. Puede ser sangrado por hipertensión, puede ser encefalopatía metabólica, puede ser por uremia, por hipoglicemia, ¿no? Puede ser por hiponatremia, ¿no? Pero una de las 3 o 4 puede marcar un problema en el estado neurológico. Y la presión arterial mayor a 100, la sistólica, imagínense que primero estaba con 100, 120, 115, 130 y ahora aparece con una sistólica de menos 100. Ese es un dato importante que hay que tomar en cuenta. Y la frecuencia respiratoria. Si tu paciente es taquipnéico y era normal, pues tiene que llamarte la atención. Esto no es válido para pacientes postrados que tienen ya patología neurológica de base, no es válida para pacientes con EPOC, con fibrosis pulmonar. Estos pacientes viven taquipnéicos y acostumbrados a eso. No se puede evaluar con esta escala a esos pacientes, así que hay que hacerlos a un lado. Pero si tu paciente estaba bien en estas tres variables, tu paciente estaba bien, pues necesitas reevaluar y darle más atención a su foco infeccioso. Recuerden que cuando uno puede resolver el foco infeccioso, prácticamente resuelve todo el problema. Y tenemos ese problema en los hospitales, igual nosotros los intensivistas prácticamente nos peleamos con los cirujanos, nos peleamos con los neurocirujanos, nos peleamos con todo el mundo porque los pacientes podían resolverse fácilmente si se operaran rápido, si se contuvieran rápido los problemas. Un pie diabético está 3 días con su pie diabético en el hospital internado y eso a nosotros nos molesta porque después viene el paciente con pie diabético a la terapia intensiva ya completamente hecho bruta, ya no se puede recuperar al paciente. Entonces, reconocer a un paciente infectado que puede llevarte a un problema es muy importante.
¿Por qué les digo esto? Porque los internos son evaluados por su capacidad de evolucionar a los pacientes. O sea, yo sí, porque yo tengo internos en mi unidad, muchos son de la Gabriel, de hecho son los mejores internos en proporción, siempre hay uno de la privada igual que es bueno, pero en proporción siempre los de la Gabriel se destacan. ¿Por qué se destacan? Porque se preocupan por el paciente. Si yo te digo que este paciente tiene una placa de subvolución intestinal, anda a mostrarle al cirujano y que venga, hay internos que dicen, ya fui, pero no dice que va a venir, y pues ahí queda, ¿no? Y se va a su casa y al día siguiente vuelve y el paciente ya está en quirófano mal, todo hecho, ¿no? Pero hay internos que van y sunchan al cirujano. Doctor, ya va a ir a ver a mi paciente, doctor, el doctor, ¿no? Y ese mismo rato, en 2 horas, el cirujano está subiendo porque tanto hinchó el interno. O el residente también se mide por eso. Y los pacientes mejoran, salen, se van a su casa, se van con su familia. Pero si uno no es, como dicen vulgarmente hinchapelotas, pues el paciente no va a salir, no va a mejorar. Recuerden que esto es una carrera donde los pacientes tienen que mejorar e irse a su casa. Y a veces por estas cosas de que no tomamos en cuenta algunas cosas, los cirujanos toman conducta rápida, pues no salen los pacientes. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a volar, los pilotos hacen un checklist antes de volar, ¿verdad? Y este SWANMI es una tarjeta para evaluar lo que necesites tú para intubar a un paciente. Dice que tienes que tener tu equipo de succión. Este equipo de succión puede estar caracterizado por sondas de aspiración o un Yankauer, como está acá Yankauer. El Yankauer es bueno, pero también una sonda de aspiración flexible es bueno igual. Les voy a mostrar fotos más adelante. La oxigenación, necesitas tener un equipo de oxigenación por mascarilla, con servorio. Necesitas tener oxígeno, en la toma de oxígeno bien. Tú tienes que decir, tengo mi equipo de succión, tengo mi equipo de oxigenación, tengo mis complementos de vía aérea acá, listos para ser usados. O sea, tengo mi tubo endotraqueal, tengo mis equipos de intubación en caso de vía aérea difícil como es qué sé yo, intubación retrógrada o bula boogie que se necesita pausar. Les voy a mostrar fotos más allá. Tienes que ver que tu paciente esté en buena posición, o sea, que tenga una buena posición y alineación, que más rato les voy a mostrar. Tienes que tener monitoreo, ¿no? Monitoreo, equipos especiales de monitoreo y también los medicamentos, porque no tienes medicamentos, no tienes monitoreo, tu paciente no está bien posicionado, no tienes tus equipos de vía aérea bien adecuados, no tienes equipo de oxigenación, no tienes un equipo de succión, pues la intubación te va a ir mal. Entonces, equipo de succión, equipo de oxigenación, tu equipo de vía aérea complementaria, la posición del paciente, el monitoreo, el equipo de monitoreo y los medicamentos que vas a necesitar para este procedimiento tienen que estar tiqueados, ¿no? Tienen que estar sí o sí tiqueados. Entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo porque me salen algunas imágenes acá. ¿Estamos bien? Me dice si estamos bien. Todo bien, doctor, nada más que parece que se están anotando para la asistencia. Ya. Ok. Entonces, sigamos. Tenemos varios tipos de intubación. La intubación rápida es intubación en el momento. ¿Cuándo se hace esto? Cuando el paciente está en paro. Si hay un paciente que está en paro cardíaco, es el momento de intubar. Ahí no se necesita tener ninguna medicación extra, hay que intubar inmediatamente. Ahí no hay resistencia en la boca, no hay nada. Entonces,
Simplemente aspirar, porque a veces hay secreciones, a veces hay sangrado. Hay que aspirar, intubar inmediatamente. La intubación de secuencia rápida es lo que vamos a hacer hoy día. Y la intubación retrasada es los pacientes que, pues, ¿qué te digo yo? Los pacientes de quirófano. Una intubación en quirófano, un paciente estable que no tiene patología en el momento que comprometa la vía aérea, pues un paciente que se puede intubar con calma. Se lo evalúa un día antes, se le hace el NPO por 6 horas de comidas sólidas o líquidos y se prepara con intubación como cualquier paciente. Estos pacientes tienen reserva respiratoria, entonces pueden tener una intubación normal. Pero los pacientes con intubación de secuencia rápida son los pacientes críticos, que no tienen opción a fallar. O sea, no podemos fallar con estos pacientes. Por eso el checklist debe ser importante que lo tengamos. Si fallamos en la intubación, el paciente puede morir. Entonces debemos tener asegurar nuestro checklist y empezar todo el procedimiento de la intubación de secuencia rápida de manera ordenada. ¿Cuándo debemos intubar? Cuando el paciente tiene una vía aérea obstruida, tiene disnea severa, tiene dieglución inefectiva. ¿Quiénes son los que tienen dieglución inefectiva? Los pacientes neurológicamente inestables o con falla neurológica grave. Trauma de cráneo, ACV, ¿no? Los pacientes no pueden deglutir. Son pacientes que se deben intubar. Pacientes con distrés respiratorio, como en la época del COVID, se deben intubar, ¿no? Pacientes con disfunción respiratoria, la parte respiratoria en el B es importante. Falla en la ventilación y oxigenación. Nosotros tenemos dos tipos de insuficiencia respiratoria, dos tipos de insuficiencia pulmonar. Uno es ventilatoria y otro es respiratoria. Ventilatoria tiene que ver con los bronquios y la vía aérea. Y respiratoria tiene que ver con el alveolo, con los neumocitos tipo 1, el surfactante que rodea el alveolo. Fallos en la circulación, el estado hemodinámico, paciente hipotenso, en shock completamente, ¿no? Se debe intubar, los pacientes no se los puede tener así, porque cualquier rato hacen paro y recién vas a querer intubar en paro cardíaco, con probable secuela después de la intubación, ¿no? Pacientes con dificultad para poder manejar la vía aérea permeable, ¿no? Estos pacientes igual se deben intubar, ¿no? Y pacientes que tienen evoluciones tórpidas, como por ejemplo, ¿quién? Guillain-Barré. Recuerden que el Guillain-Barré es una parálisis flácida ascendente y de a poco va paralizando abdomen, nivel sensitivo abdomen, nivel sensitivo tórax. Cuando llega el tórax hay que intubar. Estos pacientes hacen un curso malo, ¿no? Y pacientes con agitación psicomotriz también sería, porque son muy irritables y demás, y hay que intubar, ¿no? ¿Cuál es la secuencia? Preparación, preoxigenación, pretratamiento, parálisis, protección, posicionamiento del tubo y cuidados post-intubación, ¿no? Si nosotros cumplimos todo este procedimiento, pues tengan seguros que la intubación va a ser exitosa, sin complicaciones, ¿no? Pero si no hacemos el procedimiento como debe ser, pues vamos a fallar. Preparación. Organizamos el equipo de salud, asignamos funciones específicas a cada uno. Por ejemplo, yo voy a ser el que va a intubar, entonces alguien me asistirá para pasarme el ambú, para pasarme el estetoscopio, para pasarme el sujetador de tubo, para pasarme la jeringa para insuflar el CAF, ¿no? Hay que preparar los monitores, tener listo el saturómetro, si ustedes están en sala, el oxímetro de pulso, no olviden tener su oxímetro de pulso personal y todo. Entonces, tener su oxímetro de pulso, ¿no? Tener listos los medicamentos que se van a usar para la intubación. No puede ser que estén queriendo intubar y intuben sin nada, sin midazolam, sin fentanilo, sin nada. Hay una forma que hablan los médicos antiguos y dicen, yo solamente intubo con midazolam y nada más. Y eso los hace mejores. Pues nada más lejos de la realidad. Intubar como sea está demostrado que tiene alta mortalidad y hay que intubar como debe ser.
Evaluar la presencia de vía aérea difícil y planes alternativos si falla la intubación, en este caso máscara laringea con titubo, intubación retrógrada o por vía quirúrgica. Entonces usamos este memotécnico, SUFAME, succión, oxígeno, fármacos, vía aérea, monitoreo y equipo, ¿no? ¿Qué necesito tener? Básicamente necesito tener esta sonda de aspiración. Esto se llama sonda de aspiración de secreciones. La verde es la que más hay en los hospitales, porque a ustedes le van a decir, vaya a traerme una sonda de aspiración, y te van a ir a traer, tienen que ir a traer esta que está acá, hay otra en color naranjado también, que sirve para aspirar secreciones de un paciente que esté intubando y se haya vomitado, o que esté en su sala y se haya vomitado. Entonces, traen una sonda de aspiración y puede ser. También se puede usar la Young Cower. Esto más usan en quirófano, pero yo tengo en mi unidad y es buenísimo para aspirar secreciones, porque es una punta roma que no lastima y se conecta rápidamente al aspirador y se aprieta en este lugar que ven acá, se aprieta y se aspira sin problema toda la cavidad bucal, ¿no? En caso de que el paciente sea difícil de intubar, pues tenemos el Fast Track acá, ¿no? Y tenemos este sistema que es el videolaringoscopio. Vean el videolaringoscopio, cómo se puede visualizar hasta las cuerdas vocales. Se intuba muy fácil con el videolaringoscopio, es más seguro, pero no todos cuentan con videolaringoscopio. Eso es algo que hay que saber. Los quirófanos de los terceros niveles sé que tienen todos, pero solo los quirófanos de los terceros niveles. No hay en piso, no hay en algunas emergencias. Mi unidad de terapia tiene un videolaringoscopio, pero casi no lo usamos. Lo que más usamos es este dispositivo de acá, si lo ven de celeste, se llama Boogie. Nosotros le llamamos Boogie. Aquí está su nombre, Boogie, ¿no? Esta guía Dexman es muy, muy importante. De hecho, cuando mi primer año de intensivista, yo andaba con mi Boogie en mi mochila, porque en caso de que se me presente un paciente con vía aérea difícil que no pueda intubar, esta Boogie me salvaba. Esta Boogie va directamente a la laringe, a este huequito que ven acá, y por ahí se mete el tubo orotraqueal y va directamente hacia ahí. Entonces esta Boogie salva vidas, es muy, muy, muy interesante su manejo. Entonces, para evaluar a un paciente, para intubarlo, antes hay que aplicar este término Lemon, ¿no? Hay que mirar al paciente bien, ¿no? Hay que ver la mandíbula, la boca, la vía aérea, ver si es un paciente con cuello corto, si es un paciente que tiene la boca pequeñita, ¿no? La regla de la regla del 3-3-2, que implica introducir tus dedos en la boca, ¿no? Medir 3 dedos del mentón al dioides y del dioides al cartílago tiroides en 2 centímetros, es que el paciente va a ir bien, ¿no? Para mí, personalmente, solo los 3 dedos en la boca y yo puedo decir que la intubación va a ser fácil. También hay una escala que seguramente les han preguntado en la universidad, que es la escala de Mayan-Patty para evaluar vía aérea difícil. La base aquí es ver paladar. Si tú ves paladar blando, ¿no? Ves paladar blando y ves los pilares, si ves pilares acá, a los lados de la úvula, va a ser intubación fácil. Si ves paladar y ves úvula, va a ser intubación fácil. Si ves base de la úvula y ves solo paladar, como acá, en el grado 3, grado 4, pues prepárate para una intubación difícil, ¿no? Que probablemente vas a necesitar videolaringo, que probablemente vas a necesitar Boogie. Pero la evaluación antes de intubar tiene que ir por la 3-3-2 y por la evaluación de Mayan-Patty para vía aérea. También tienes que ver si tiene alguna obstrucción, ¿no? A mí me ha tocado intubar pacientes con abscesos periamigdalinos, angina de Ludwig y pacientes con cáncer de lengua. Es un reto intubar a esos pacientes, ¿no? Es difícil. Pero si esa es una adecuada preoxigenación, si esa es una correcta posición, puedes intubarlo sin problema, ¿no? Y la movilidad de la vía aérea, la movilidad del cuello, de la cabeza, pues tienes que evaluar si se mueve bien, si está bien posicionado. Y aquí está la regla de los 3 dedos, ¿no?
3 dedos acá, 3 dedos mentón-yoides y 2 dedos yoides al cartílago tiroides, ¿no? Para mí, que ustedes puedan ver 3 dedos acá, pues no hay problema. ¿Qué hay que evaluar también? Los que tienen boca pequeña. A veces hay gente que tiene boca pequeña y dientes grandes y solamente entra la laringoscopia en la boca, no entra más nada. Esos pacientes son un reto para intubar. O sea, de hecho, si no tienes práctica para intubar a un paciente, reconoce la dificultad en la vía aérea y avisa que alguien venga entrenado. Muchas veces en piso no pueden intubar, llaman al anestesiólogo, ¿no? Para que salga a intubar de quirófano a ese paciente. O a veces llaman al intensivista también para que vaya a intubar, ¿no? Si tenemos el instrumento adecuado, pues vamos a intubar. Y los cuellos cortos, son un reto intubar a los cuellos cortos, hay que reconocerlos antes de cualquier cosa. Yo antes de intubar me fijo qué tal tiene la boca, qué tal tiene el cuello, y si entran mis 3 dedos en su boca, pues estoy feliz. Mañampati no hago casi, con que entren mis 3 dedos en su boca, pues suficiente para mí. Puedo ver que la intubación va a ser no fácil, pero va a estar buena. Entonces, la clave de la intubación es oxigenar. Recuerden que tenemos 21% de oxígeno y el resto es nitrógeno. La clave es sacar ese nitrógeno del pulmón y llenarlo de oxígeno, ¿no? Para eso necesitamos que la saturación esté al 100%, por lo menos al 98, 100%. Tratar de sacar todo el nitrógeno del pulmón y llenarlo de oxígeno para que tenga una reserva de oxígeno en el pulmón y esa reserva te permita estar por tiempo maniobrando. Porque si tú no preoxigenas y te vas directo a intubar, recuerda que los medicamentos que le vas a poner al paciente van a deprimir el estado respiratorio, van a deprimir el sistema respiratorio, los pacientes no van a respirar. Entonces la caída de la saturación va a ser de golpe y tu paciente se puede morir. Entonces hacer una preoxigenación adecuada por lo menos 5 minutos, que llega al 100% de oxigenación, de saturación, y sacar el nitrógeno y llenarlo de oxígeno, y con eso va a tener una reserva respiratoria que te va a permitir maniobrar al momento de la intubación. Si no lo haces, pues puedes estar en problemas después, ¿no? Entonces, ¿podemos administrar medicamentos? Sí. Lidocaína de inicio, nosotros no usamos lidocaína, está descrito en las guías, ya por si acaso. Usamos fentanilo, ¿no? 100 microgramos. Las ampollas vienen de 500 microgramos, de 10 ml. Diluimos en 10, damos 2 ml con 100 microgramos de fentanilo. Y damos midazolam, el medicamento para inducir. Aquí está indicada atropina igual. Ustedes saben que los pacientes en el momento de la intubación pueden irse y puede ser de gran problema. Así que hay que tener atropina lista. Y aquí dice succinilcolina. Ya no usamos succinilcolina, usamos atracurio o roncuronio para parálisis, como bloqueante neuromuscular, para que nos deje maniobrar el pulmón. Usamos atracurio, ¿no? Y acá está indicado succinilcolina, que también se usa, pero hace un paro respiratorio súbito. La succinilcolina es de manejo rápido. Entonces, el midazolam es lo que más hay actualmente. Ampollas de 15 miligramos, damos la mitad del midazolam, obviamente diluido, pero también se puede usar etomidato. El tiopental no lo recomiendo, si está indicado igual, tarda en actuar, no es rápido. La ketamina es un buen medicamento, pero el mejor de todos es el propofol, que no está disponible en todos lados. ¿Hay propofol en Santa Cruz? Sí, pero para intubar no le vas a dar al paciente. Vaya a buscar propofol y va a tener que ir a buscar al Farmacor de no sé dónde para encontrar propofol. No está disponible. Nosotros tenemos propofol en el Hospital Obrero, sí, pero no en todo lado hay propofol. ¿Dónde hay todo? Midazolam. Este midazolam no actúa rápido, tarda por lo menos 2 minutos en actuar, y el propofol, pues, en 30 segundos el paciente puede caer dormido. Es el medicamento que usan en quirófano para dormir a los pacientes. Entonces, así como se duerme rápido también se levanta, así que sin problema. En cambio, el midazolam lo queda dormido toda la tarde, somnoliento.
Y los relajantes musculares, aparte de la succinilcolina, el roncuronio. Nosotros usamos atracurio, 40 miligramos. La ampolla viene de 50, damos 40 miligramos, esperamos un minuto. Y cuando pasa el minuto o 50 segundos, nosotros verificamos la boca. Si la boca está blandita, ¿no? Ya podemos intubar sin problema. Entonces, primero, el analgésico. El analgésico, fentanilo, ¿no? 100 microgramos endovenoso. Después damos el inductor, que es midazolam o propofol, de elección propofol, pero como no tenemos en Bolivia a mano, pues damos midazolam. Y tercero, el relajante. El relajante va a tardar 50 segundos en hacer efecto, la succinilcolina es más rápida. Prácticamente en 30 segundos la succinil le provoca un paro respiratorio, y ahí, salvo de ser quien pueda, tienes que intubar sí o sí. Y el rocuronio, a los 50 segundos ya está relajado, pero todavía hay un poquito de reacción de gatillo en el pulmón, ¿no? Entonces, quería hacer la parte práctica de la intubación, pero me dijeron que están con problemas de transporte y todo eso por lo que está pasando en el país, pero básicamente es poner al paciente en un eje que esté a la misma altura la orejita acá, el pabellón de la orejita con la horquilla external, tiene que estar en línea recta y para eso se utiliza una almohadita. Esta almohadita ayuda a que este eje esté recto, ¿no? De la oreja a la horquilla, recto, ¿no? Y tener su jeringa ahí listo para insuflar el CAF. Recuerden que el tubo viene y se insufla un CAF que sella la pared de la tráquea con el tubo para poder darle aire. Y la forma de manejar el laringoscopio, mano izquierda maneja el laringoscopio, no maneja de la punta del mango, sino cerca a la pala, tienes que agarrar el laringoscopio. Debes introducir en la parte media del lado derecho para hacer que la lengua se vaya para el otro lado, ¿no? Así como lo está haciendo el operador, para poder entrar y ver esta parte de acá. Lo primero, cuando entras, se ve esto de acá. Esta es la epilotis, ves las cuerdas vocales, pero acá arriba, donde está entrando esta pala que está acá, se llama vallécula, es una depresión. Y cuando esta depresión, estás ahí, ya se ven las cuerdas vocales, no subes todavía. Tienes que hacer para arriba y para adelante. No palanques como si fuera una palanca, porque muchos hacen la palanca, ¿no? Le hacen una palanca y esa palanca puede sacarle los dientes a los pacientes. Entonces no hacer palanca, simplemente hacer para adelante y para arriba, por el mango. Y así vas a poder ver el 100% del ingreso a la cuerda vocal. Luego introduces el tubo. Vean cómo tiene este lugar de acá para introducirle aire al CAF. Y este CAF va a sellar la parte del tubo en la tráquea. ¿Hasta qué número se mete? 18 hasta 24. Yo prefiero 23. Al número 23 a nivel de la comisura labial del tubo. ¿Por qué? Porque recuerden que el pulmón tiene una bifurcación en los bronquios, derecho e izquierdo, y tienen diferentes posiciones, ¿no? Uno es más vertical y el otro es más horizontal. Cuando te pasas de los números del tubo, el tubo se va a un bronquio, a uno de los dos bronquios. Y eso provoca atelectasia masiva. Puede provocar que el pulmón se colapse totalmente o se tape. Y obviamente es peor para el paciente, ¿no? Pero básicamente es esa la posición. Luego, si estás acá, conectas a la máquina y necesitas capnografía. El estándar de oro para ver si estás en el lugar correcto es ver mediante capnógrafo. Pero si no tenés capnógrafo, tienes que hacer a la de Dios, digo a la antigua, colocar el ambú y empezar a bucear y escuchar con el estetoscopio primero el estómago. A veces les pregunto a mis residentes, ¿por qué tengo que escuchar primero el estómago? Porque por ahí se fue el tubo a la panza, ¿no? Al esófago.
Y cuando ambuseen, van a escuchar el ruido del esófago o el abdomen se va a empezar a distender. Pues primero se descarta que esté en el estómago y luego se ausculta los pulmones a los vértices y a los lados para escuchar el sonido respiratorio. Y con eso ya poder decir que estás en vía aérea y después de esto sujetar el tubo con unas gasas que se llaman sujetatubos, ¿no? Bueno, estoy listo para algunas dudas y preguntas que tengan. ¿No tenemos preguntas? Creo que quedó todo claro, doctor. Hola, hola. ¿Sí? Creo que quedó todo claro, doctor. Bueno, agradecerles a ustedes, que les vaya muy bien en su próximo año. Y cualquier cosa, estoy a sus órdenes en el Hospital Obrero, los que les toque por allá. Y nos vemos en una futura oportunidad. Que les vaya muy bien. Listo, doctor, agradecerle igual mucho a usted por su apoyo.